¿Alguna vez has leído esa frase que a muchos nos ha puesto a tambalear y reflexionar profundamente? Me refiero al siguiente pasaje bíblico. Escrito está: Nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Así es, son palabras dichas por Jesús. Y cuando uno lee esto por primera vez, es muy fácil caer en un pensamiento aterrador. Uno llega a pensar que si a alguien no le fuere dado del Padre, entonces automáticamente estaría condenado, como si ya hubieran personas predestinadas a perderse sin ninguna opción, como si el destino de cada quien fuera una carta echada antes de nacer. Así que te entiendo perfectamente si esto te ha generado ruido, angustia o confusión, porque yo mismo estuve ahí, dándole vueltas a cómo encajar esta pieza en el tablero de la fe. Pero créeme, lo que Dios me permitió entender en su misericordia a la luz de su palabra cambia por completo la jugada. Así que quédate, prepárate, porque hoy vamos a analizar a fondo este pasaje y te aseguro que al terminar de ver este video, tu perspectiva sobre la fe y la gracia va a cambiar por completo. Vamos a verlo con calma porque solo los entendidos van a comprender esto que te voy a explicar. Para entenderlo, imagina por un momento una metáfora. Piensa que existe una isla, una tierra firme maravillosa a la que todos necesitamos llegar, y esa isla se llama gracia. Cuando se llega a esa isla, que representa la salvación de nuestra alma, entramos al lugar de refugio eterno que Dios preparó. Está ahí, única y exclusivamente por gracia. Es un regalo inmerecido al que puedes acceder, pero ojo a esto. No hay helicópteros, no hay botes, no hay ningún puente artificial hecho por el hombre. Absolutamente nada de lo que conocemos como esfuerzo humano sirve para tender un camino hacia allá. La única forma de llegar a esa isla es nadando. No puedes cruzarla a pie por tus propios méritos ni por tus obras. Y claro, para poder nadar necesitas un elemento indispensable: agua. Y es aquí donde todo cobra un sentido profundo. La fe no es algo que fabricas tú desde cero con tus propias fuerzas o tu propia inteligencia. La fe está ahí, dispuesta por Dios como un regalo también inmerecido que rodea al ser humano. Ahora bien, aquí es donde la mente humana empieza a dar vueltas y surge una pregunta inevitable. Una paradoja que tenemos que resolver con absoluta claridad. Si para lanzarme al agua, es decir, a la fe, necesito fe, y ya la tengo para meterme, ¿para qué más fe? Si ya estoy dentro, ¿cuál es el sentido de seguir hablando de la fe? Y la respuesta es verdaderamente contundente. Una cosa es la fe inicial para dar el paso y arriesgarse a tirarte. Y otra muy distinta es la fe constante para mantenerte nadando. Incluso para poder nadar, Dios es el que te esfuerza. No son tus propias fuerzas. Dice la palabra del Señor: yo soy tu Dios que te esfuerzo. Así que el agua de la fe no es simplemente un charco a la orilla del camino donde te mojas los pies una sola vez. Es un océano completo que te rodea y te sostiene por completo, valga la redundancia. La fe inicial te da el valor de decidirte por Dios, de renunciar a la orilla y sumergirte. Pero el trayecto hacia la isla de la gracia, la isla, para alcanzar la salvación del alma, requiere que sigas respirando, confiando y sostenerte de ese mismo elemento en cada brazada. Brazada, ¿no? No te lanzas una vez y ya te salvas por inercia. La fe es el medio vivo que te sostiene durante todo el camino hasta tocar tierra firme. Nadie puede llegar a esa gracia por su propia fuerza humana, por eso se nos da la fe como un don del Padre, tanto para comenzar el viaje como para sostenernos en él, haciendo que enteramente su obra sea la que nos lleva a la meta, o mejor, que nos lleve a la meta, pues el Padre nos provee el entorno y pone el agua de la fe a nuestro alcance, pero el acto de sumergirnos y empezar a avanzar depende de nuestra decisión de creer. Pero para entender esto a fondo tenemos que irnos directamente a la palabra. Mucha gente suele citar textos como Romanos capítulo 1 versículo 19 al 20 para intentar explicar esto. Pero cuidado, aunque a veces te confunde y se malinterpreta, ese pasaje, especialmente al compararlo con lo que vendría después, no se puede traducir ni interpretar como fe. Ese texto habla estrictamente de conocimiento y percepción a través de la creación, dejando al ser humano sin excusa ante Dios al ver la naturaleza y la evidencia de su poder. Esto nos lleva directo a una pregunta excelente y profunda. Si un impío está muerto en sus delitos y pecados y no tiene fe, ¿cómo puede llegar a creer en Jesús? La Biblia responde a esto explicando con precisión
el origen de la fe. La fe no es una capacidad interna que el ser humano ya posee al nacer de forma innata, sino algo que se activa desde afuera. ¿Cómo llega a creer un impío si no tiene fe? La Biblia explica que el ser humano no saca la fe de su propio corazón dañado, sino que Dios se la otorga mediante herramientas clave. Primera herramienta, la fe nace al escuchar la palabra de Dios. Escrito está: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Un impío no tiene fe guardada en su interior. La fe es depositada en él en el momento exacto en que escucha el mensaje del Evangelio. La palabra de Dios tiene el poder sobrenatural de generar esa fe en quien la oye, tal cual como pasó en nosotros. Segunda herramienta, la fe es un regalo, no una cualidad de nacimiento. Escrito está: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La palabra don significa regalo. Si la fe fuere algo con lo que todos nacemos por igual, buenos y malos, no sería un regalo posterior, sino una simple característica de fábrica. Dios otorga el regalo de la fe para que el impío pueda dar el paso de creer. Tercera herramienta, la obra soberana del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, tal como lo señala Juan capítulo 16, versículo 8. El impío está espiritualmente ciego y en la orilla sin poder cruzar, pero el Espíritu Santo interviene, abre sus ojos y le concede la capacidad de responder con fe al llamado de Jesús. En conclusión, el impío no cree usando una fe propia que ya tenía guardada mientras hacía lo malo. Cree porque al escuchar el Evangelio, el Espíritu Santo opera en su corazón y Dios le concede en ese instante la fe necesaria para arrepentirse y ser salvo. Ese es el primer paso que él necesita para lanzarse al agua, recordando que esa agua representa la fe para llegar a la isla de la gracia. Mucha gente lee aquellas palabras de Jesús cuando dijo: nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y piensas que Dios cerró la puerta en la cara de algunos, discriminando quién se salva y quién se condena. Pero la realidad espiritual es completamente distinta. Piensa en esto. El Padre no distribuye la fe con cuentagotas a unos cuantos, mientras condena a los demás al abandono. La provisión de Dios es como esa agua que rodea la isla. Está disponible, está ahí, dispuesta por su gracia y activada por su palabra y su espíritu para llevar a la salvación del alma. Todo es por medio de Él y para Él. Cuando la Escritura dice: sin fe es imposible agradar a Dios, no lo hace para ponernos una traba imposible o para actuar como un tirano. Lo hace porque la fe es el medio exacto, el único vehículo espiritual que Él mismo ideó para que alcancemos su salvación de principio a fin. El temor a que el Padre condene a alguien de manera arbitraria se desvanece por completo en el momento en que entiendes que su gracia y su fe corren parejas, esperando a que decidamos sumergirnos en ella. Así que, recapitulando todo esto para que te quede grabado, no estás predestinado a la deriva ni a una condena ciega. El Padre ya puso el agua de la fe a tu alrededor a través de su palabra y el mover de su Santo Espíritu. Ya te dio el medio para empezar a nadar y te sostiene en cada brazada para que no te ahogues en medio del trayecto hacia la isla de la gracia, que es el destino final para la salvación del alma. La obra es de Él, pero la decisión de sumergirte, de dejar atrás tus propias fuerzas y confiar en su provisión, es tuya. Así es, tú decides si creer o no hacerlo. Y hoy te pregunto directamente a ti que estás ahí detrás de la pantalla. ¿Estás viendo el agua de la fe que Dios ha puesto a tu alcance mediante su palabra? ¿Qué te detiene para dejar la orilla? ¿Te atreves hoy mismo a sumergirte y a empezar a nadar hacia su gracia? Piénsalo profundamente. Y por favor, comparte este video con alguien que necesite escuchar una respuesta clara a este dilema bíblico. Y si lo has hecho, y si no lo has hecho aún, no olvides suscribirte al canal y nos vemos en el próximo video. Recuerda, Maranata, el Señor viene.